Bueno, eh, hoy es otro día más en este canal charlando de ciertas cosas. Hoy vamos a charlar sobre el éxito. ¿Qué quiere decir esa palabra tan exageradamente dimensionada y apreciada por la gente que lo puede contar? Bueno, o sea, el éxito es complicado de alcanzar si nosotros comenzamos de- con desventaja, por así decirlo. Pero bueno, hay gente que por más posesión materiales que tengan, digamos, eh, ese objetivo abstracto que no puede calmar al deseo de grandeza, es algo que totalmente subjetivo, porque al final vos le preguntás a cualquier persona, a cualquiera, el éxito te lo va a describir de diferente forma, porque es un concepto tan abstracto de algo que el sujeto mismo desea, y que eso es totalmente banal para cualquier otra persona, digamos. Entre sí, o sea, son completamente banales las definiciones, ya que cualquiera puede ser exitoso. Ahora, ¿cómo construimos ese éxito? Ya es más complicado, porque tener una meta, ser constante, eh, y bueno, combatir con los miedos, porque al final el miedo es el que paraliza y es el antagonista de este juego, digamos. ¿Por qué? Porque es, todo está bombardeado para la paranoia. O sea, está todo condicionado para, o sea, condicionado en el sentido de que el sistema está hecho a base de miedo, a base de todo lo malo, porque al final es el mundo al revés. Pero bueno, em, pero bueno, sí es muy difícil construir. ¿Por qué? Porque la constancia, en definitiva, es la energía que se gasta, que toda energía simplemente se transforma, pero si no la administramos bien, la usamos para ser explotados por el sistema. Así que usar bien la energía es un método, no sé, no es comprobado, pero me chupa un huevo lo que diga la ciencia, que es otro tema que vamos a hablar después. Pero bueno, me quiero ir del eje. Por ejemplo, em, o sea, si realmente las personas hubieran visto el boom que iba a tener YouTube, o sea, en el 2011, yo creo que muchas personas, si se hubieran puesto pillas, hubieran creado un personaje de ese momento. Pero bueno, nadie tiene esa bola mágica. Pero bueno, quizás hoy en día, eh, cuando te das cuenta lo que puede hacer las noticias, que hay ciertas noticias que siguen ciertas narrativas y ciertas narrativas hacen que llegue a cierto destino, cierto, ¿cómo decirlo? Cierto impacto en el futuro. Bueno, quizás era predecible ciertas cosas, digamos. Ahora,
Ahora vemos tantas personas que quieren el éxito, la fama, que pueden llegar a vender a su perro o a alguien de su familia por un poco de plata, fama o lo que sea que atraiga eso, digamos, el éxito. Pero bueno, eh, pero sin embargo, muy pocas personas corren a lo que realmente les gusta. ¿Por qué? Porque todos siguen una frecuencia de las multitudes, de las masas que consumen cierto tipo de contenido que es solo para masa y de la masa no puede salir nada, digamos. Quizá le sirva para otro, para, para decir, bueno, por acá no voy porque van todos, entonces me voy yo por acá. Pero bueno, sí, es verdad que es muy difícil. De ahí viene la genialidad, de ahí viene el genio, ahí viene lo diferente, lo único, la excepción. Que hay que hacer algo que no esté creado, pero a la vez el concepto esté implantado para que las personas lo puedan entender, digamos, porque algo tan under, algo tan de nicho, hay cosas que la gente no entiende o te dice, no, es una banda. O sea, así que en ese aspecto, supongo que, eh, en ese aspecto, supongo que el éxito es hacer lo que a uno le gusta, no seguir a las masas, después de eso invertir tiempo en eso y hacerlo de una buena manera, porque a mí me ha pasado que hacía videos rápido para subirlo pim pam pum y al final no me gustaba cómo quedaba. Y si es algo que al final estás haciendo montaje y es una única vez, entonces tenés que hacerlo bien y un montón de cosas. Pero eso sí, digamos, o sea, la exposición en internet es bastante complicada porque no hay una, o sea, no se ven las dos personas o las multitudes de personas no se ven a la cara. Entonces, cualquier gil te puede decir un montón de cosas que al final atrás de la pantalla todos son guapos. O hay mucha gente que vive eh, de personas que hablan, sinceramente, a costa de otros, porque está el fractal parasitario de que sí o sí se necesita vivir a costa de o, o, o de, o no sé cómo explicarme, digamos. Pero bueno, está ese fractal parasitario que la gente vive de otros, aún así en internet, aunque sea medio camuflado, pero van a ver eh, video de chismento, de, no sé. Es más, hay gente que se dedica y, y labura para debatir con otras personas. Y bueno, llegué a pensar, bueno, soy un salame que cualquier, o sea, soy un salame ignorante que cualquiera puede agarrar mi video y me puede decir, bueno, este te ha equivocado en esto, en esto, en esto, en esto, y bueno, va a quedar como un capo. Pero, o sea, yo voy mucho más allá, digamos, de este personaje que hago en este canal, sino que es algo más íntimo, es algo más, no sé, de hablar cotidianamente de temas trascendentales que a todo el mundo le pasa. Y bueno, es algo más como face to face. Y no tengo esa intención de decir, bueno, mira, acá tengo la verdad y si querés creer en la verdad que yo te la impongo, puedes creerlo. No, yo dejo al libre albedrío que hagan lo que ustedes quieran, la verdad. Pero bueno, esa es el éxito. El éxito puede ser tanto espiritual como material, puede ser un objetivo, algo
algo trascendental, que no necesariamente sea algo que tenga que ver eh, con las metas de otras personas. Simplemente puede ser hasta, no sé, poder ponerte un objetivo de decir, bueno, voy a llevar una plantita a un desierto y voy a hacer que esa planta eh, se mantenga viva. Y eso le puedo llamar éxito. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahora, en cómo se mueve la sociedad tan superficial, tan careta y un montón de cosas más. O sea, yo supongo que eh, en algún punto la sociedad se va a empezar a- a fragmentar y bueno, cada persona va a empezar a hacer un proceso de metamorfosis donde va a desarrollar la individuación y bueno, esa individuación va a ser tan genial que muchas otras personas van a decir, bueno, voy a crear mi propio hábito porque no voy a hacer lo que hacen los demás. Y bueno, y ahí cada persona hace su arte y se crea una economía a base del ser. O sea, no, o sea, sí hay una economía a base de lo artista y todo ese tipo de cosas, pero esa economía va a llegar decir, bueno, mira, yo hago música, pim pam pum, te juntas con un productor, pim pam pum, ya tenés un equipo de producción y un cantante, y bueno, y así empieza a crear redes neuronales y conexiones con un montón de gente que al final cada uno pone su magia. Bueno, esa economía yo supongo que en algún punto se va a dar. Pero mientras seamos masa, mientras seamos consumidores de los que ya están arriba y que solamente acumulan gente y se llevan todo el capital de todas las personas que los ven, que al final son contados con la mano, que se llevan la guita de todo, el esfuerzo de mucha gente que al final está hace años en internet, o quizás al final vos podés llegar a pensar de, bueno, selección natural, el que mejor se adapte a la naturaleza va a ser exitoso. Y al final, yo creo que al final del tiempo acomoda todo en diferentes caminos. Al final todo sí o sí tienen que hacer algo para seguir en el juego. Así que todo es una convergencia a lo universal, de mi punto de vista. Solo que puede pasar meses, días, años, no sé, hasta que haya un colchón de conciencia y empiecen porque al final siempre va mutando las cosas, lo vemos cotidianamente en los contenidos. Siempre hay una manera eh, de hacer las cosas, digamos. Así que creo que yo que no todo es una catástrofe. Em, yo creo que todo esto recién comienza en hacer este tipo esta infraestructura eh, psico, psicovirtual, no sé, recién comienza. Y bueno, y bueno, hay que ver cómo va avanzando todo, porque la verdad, para el tema de los filmmakers, va bomba, la IA, y no sé, para las personas que viven de eso, digamos, de hacer algo tan específico con, con diseño o el gráfico, digamos, no sé si realmente se quedan sin laburo, porque al final, si vos no sabés editar video, si el día de mañana sale un editor con IA y vos lo único que tenés que hacer es poner palabras y al final eso te va a terminar eh, comiendo el capital, digamos, una potencia, un posible capital, digamos, de que al final, en vez de contratarte, ya el tipo lo hace con IA. Así que yo creo que hay cosas que se pueden potenciar y pueden llegar a cosas muy grosas, pero bueno, es un doble filo y ahí está
en si podemos complementar IA con personas con cierta capacidad de usarla y ese tipo de cosas, para que, bueno, al final y al cabo nadie termine eh, sin un peso, porque, bueno, al final esa energía, si está, hay que administrarla, digamos, y hay que comer. Bueno, y la última cosa que ya va a ser 15 minutos que estoy hablando de esto. Pero bueno, estaba viendo Instagram y es impresionante la cantidad de noticias negativas o noticias eh, que hay y que eso te consume energía. Al final y al cabo, si vos estás siguiendo un proyecto, un aprendizaje, tenés que dejar ese hábito de ver o estar en ciertas páginas, ciertos lugares, porque te roban la energía. O sea, eso son algoritmos creados para robarte la energía. ¿Y cómo te la roban? A través de las emociones. Vos cuando estás reaccionando a algo, estás gastando, o sea, estás gastando toda tu energía en viendo cosas que al final te generan frustración, cosas negativas, un montón de pensamientos que al final son distorsiones y ruido para la claridad mental. Así que si vos tenés tu algoritmo de Instagram y te aparece lo que a vos te gusta o lo que querés ver, ahí está. Pero bueno, tenés que ser consciente de que hay cierto algoritmo que está hecho para generar noticias rimbombantes. Por ejemplo, los dogmas científicos que te ponen siete papers científicos con IA y te, te dice, bueno, han creado la cura del cáncer y aparece la vacuna, así todo gráfico, así para que esté bien moldeada la cabeza. Pero bueno, para eso tenemos películas, para eso tenemos a Hollywood, que hace eso, moldea la cabeza de la gente. Para bien y para mal, porque al final la ciencia ficción es ciencia ficción. Pero cuando la ciencia, que hoy en día es avalada por muchas personas, te dicen esto es así o esto es asá, estás en un dogma religioso que es la ciencia. Y al final no se puede hablar con alguien que es tan estructurado en la ciencia. Porque las definiciones, el régimen de doctrina es tan robot que al final es aburrido, digamos, charlar con alguien que simplemente tenga términos científicos y al final no te pueda razonar que está dentro de un dogma. Entonces, al final, tengan cuidado con esas noticias que al final, mm, o sea, es inmedible. O sea, la ciencia, realmente todo lo que vemos, no sabemos qué pingo es totalmente subjetivo. Podemos llegar a una objetividad, pero es un consenso entre personas y definiciones. Y es una construcción social, porque al final la verdad no existe. La verdad de lo que vemos y lo que al final es una alegoría a la caverna de Platón. O sea, es como, a ver, o sea, ahí te dice, lo estoy buscando, al final es esto. Al final es esto. O sea, al final es salir de la caverna, volver a entrar, empezar a despertar a las personas y al final te terminan matando porque vos sos el mensajero. O sea, te matan y te dicen, no, es que no podés creer en esto, o simplemente te catalogan o te estigmatizan de cosas. Y bueno, ahí ya uno está fuera de sus capacidades para poder controlar.
lo que piensen las masas. Pero bueno, eh, todo va a ser como una... Mientras más ignorancia haya, más rápido y más conciencia se va a generar porque es su equivalente opuesto. O sea, así funciona ciertas cosas que son magnéticas o ciertos espejos que andás a ver si los espejos qué tanto abarcan de esa luz y la sombra y todo eso, bueno. Así que al final la luz es el conocimiento, pero bueno, o sea, no todos tienen esa esponja para abstraer el conocimiento. Puede ser un vaso y no lo puedes abstraer, porque un vaso de 200 mililitros se llena. Si vos tenés más abierta la cabeza, no tenés dogmas religiosos, ideologías tan extremistas, o sea, yo creo que todo es charlable. Y bueno, lo que no es charlable, dialoga, dialogable, o sea, termina siendo belicista, termina siendo guerra, donde ya hablan las armas, ya habla el, el, el poder, donde ya habla pasarse por arriba, digamos. Justamente por eso la gente está loca y no tienen el poder tampoco de la palabra, porque si lo tuvieran podrían resolver. Es muchísimo más satisfactorio resolverlo con la palabra, porque sabes que es un arte la palabra, la dialéctica, y si alguien no se sabe defender con la palabra, bueno, no le queda otra que la guerra, loco. Así que bueno, 22 minutos, espero que haya quedado claras las ideas. Hoy no hubo faso, quizá en un futuro haya, no sé, whisky, haya, no sé, eh, puchito, lo que sea, pero bueno, si puedo acompañar hoy en día va a ser simplemente eh, con la palabra. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.